En este video vamos a ver cómo resolver algunos problemas de la sección de habilidad matemática, específicamente problemas de razonamiento. Yo resolveré 5 en este video y ustedes, bueno, tendrán que resolver el resto como ejercicios en casa y ponerse a practicar. Entonces seleccioné algunos que me parecieron como de los más complicados, empezando con el 24 que está en la página 11 del cuaderno de reactivos. Voy a leer el enunciado, aquí lo tengo, y vamos a ir anotando los datos que son necesarios para entonces resolver el problema. Nos dice, en una escuela secundaria se solicita la SEP 560 libros para la biblioteca. Entonces la secretaría informa a la escuela que serán 3 visitas para entregar estos libros. En la primera van a llegar 2/5 partes del total, que son 560. En la segunda visita 2/10 partes también del total, 560. Sin embargo, 2/10 se simplifica sacando mitad a 1/5 de 560 igualmente. Y entonces nos pregunta cuántos libros recibirá la secundaria en la tercera visita. Eso es lo que tenemos que responder. Entonces, vamos a resolver el problema. Primeramente vamos a sacar 2/5 partes de 560. Esto es, vamos a dividir 560 entre el denominador, que es 5, y luego se va a multiplicar por 2. Entonces vamos primero a realizar la división, que es más fácil. Entonces aquí 560 dividido entre 5, tocaría 1, 5 por 1, 5 para 5, 0. Luego otra vez toca 1, 5 por 1, 5 para 6, 1, y 5 por 2, 10, para 10, 0. Son 112, y entonces 112 lo vamos a multiplicar por el 2 que está arriba, y eso nos daría igual a 224. Entonces se van a entregar 224 libros en la primera visita que haga la SEP a esa secundaria. Después tenemos una quinta parte que se estaría repartiendo o entregando en la segunda visita. La quinta parte aquí lo tenemos, sería igualmente 112. Y entonces, ¿cuántos libros se van a entregar en la tercera visita? Bueno, tenemos que tomar en cuenta que en total son 560 libros, o tomándolo en fracciones de quintos, el total serían 5/5, que es lo mismo que un entero, ¿no? Entonces un entero es la totalidad de los libros a entregarse, 560, o 5/5 manejando estas fracciones. Entonces en la primera visita ya se entregaron 2/5. En la segunda visita se entrega una quinta parte más. Esto nos da igual a 3/5. De 3/5, la diferencia para 5/5, bueno, pues sería únicamente de 2/5 partes, ¿no? Faltarían 2/5 partes a entregar más para llegar a los 5/5, que es un entero, o equivalente ese entero al total de libros que se tienen que entregar. Ese un entero sería también, si lo manejáramos en porcentajes, sería como decir que es el 100%. Entonces, vamos a tomar en cuenta que lo que faltaría entregar en la tercera visita serían 2/5 partes de nuevo, o sea, 2/5 partes del total de 560, pues lo cual nos vuelve a dar igual a 224, que es la respuesta que tenemos que buscar. En las opciones es el inciso A. Entonces ya se resuelve el problema 24. Vamos a ver ahora el problema que sigue, el 25. Lo voy a leer para ver qué datos nos está manejando y qué nos está preguntando. Recuerden que siempre en estos problemas de razonamiento matemático lo que tenemos que hacer es leer muy bien el problema para analizar qué datos está proporcionándonos, qué nos está preguntando, y entonces qué operaciones tienes que hacer para poder llegar a resolver y contestar la pregunta. Entonces el 25 nos dice, la suma de un número con el triple de otro es 8, y la diferencia del primer número con el cuádruple del segundo es de 1. Pregunta cuáles son esos números. Entonces vamos a hacer un planteamiento algebraico en este caso. Vuelvo a leer el problema. Dice, la suma de un número con el triple de otro es 8. Entonces vamos a asignar variables primeramente, sea por ejemplo x, el primer número, y y sería el segundo número.
Entonces la suma de un número, digamos del primer número, con el triple del otro, el otro es y, el triple sería entonces 3y, la suma de un número con el triple del otro es igual a 8. Y la diferencia, ¿no? Es decir, la resta de estos números, la diferencia del primer número, que es x, con el cuádruplo del segundo, el cuádruplo sería multiplicar por 4 el segundo, que es y, esto es igual a 1. Con esto entonces podemos contestar cuáles son esos dos números, tanto x como y. Entonces realmente aquí lo que vemos es que hay dos ecuaciones con dos incógnitas. O sea, es un sistema de ecuaciones que se puede resolver por el método que ustedes quieran, suma y resta o sustitución, que son los más comunes. En este caso, por ejemplo, lo puedo resolver por sustitución. Para eso voy a despejar ya sea x o y. Aquí, por ejemplo, puedo despejar x de la primera ecuación. 3y está sumando, pasa restando. 8 menos 3y. Y este valor de x, entonces, ya se puede sustituir en la otra ecuación. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a sustituir ese valor de x en la segunda ecuación. Entonces, en vez de poner x, de poner lo que vale x, x vamos a poner este valor, 8 menos 3y, lo cual nos daría entonces 8 menos 3y, que es el valor de x como tal, menos 4y igual a 1. Entonces tenemos una ecuación de primer grado, pero con una sola incógnita, que es y. Vamos a reducir términos semejantes y vamos a despejar y, como ya sabemos hacer o resolver una ecuación de primer grado. Entonces tendríamos aquí menos 3y, menos 4y es menos 7y. El 8 que está positivo sumando pasa a negativo o restando. 1 menos 8. Continuamos del lado derecho. Y va a ser igual, entonces 1 menos 8 es menos 7. Y este menos 7 que está multiplicando va a pasar pues entonces al revés, dividiendo. Y entonces y va a ser igual a menos 7 entre menos 7, es decir, igual a 1. Ya tenemos el primer número. El segundo número que vale 1. Para obtener x, pues bueno, de este mismo despeje vamos a aprovechar que x es igual a 8 menos 3y. Pero y vale 1, entonces ya voy a sustituir el valor de y aquí. 8 menos 3 por y, que es 1. 8 menos 3 y 8 menos 3 es igual a 5. Por lo tanto, el segundo número, o más bien el primer número, x es 5 y el segundo es 1. Al buscar las respuestas en los incisos, sería el inciso C. 5 y 1 son los números que nos estaban pidiendo y hemos resuelto otro problema más. Vamos ahora con el siguiente, que es el 26. En el 26 nos dice lo siguiente: un grupo de 6 estudiantes debe pagar un total de 336 pesos para las entradas del cine, ¿no? Entonces ahí tenemos ya dos datos. Son 6 estudiantes o 6 alumnos y ellos deben de pagar un total de 336 pesos en la taquilla del cine para que ellos puedan entrar los 6. Pero algunos no pueden pagar el costo del boleto y los otros que sí pueden deciden ayudarles, ¿no? Entonces son solidarios ahí. Para esto cada uno tendrá que pagar 28 pesos adicionales. Entonces va a haber un pago de 28 pesos adicionales para quienes sí pueden pagar. Con esto en mente nos pregunta cuántos estudiantes no pueden pagar el boleto de entrada. Esa es la pregunta. Entonces, ¿cuántos no pueden pagar? ¿Cuántos estudiantes no pueden pagar, no? De esos 6, ¿cuántos no pueden pagar? Bueno, entonces para poder resolver este problema, lo primero que haríamos es dividir esta cantidad entre el total de estudiantes,
Para saber con esto cuánto originalmente les tocaría a cada uno pagar, si es que los 6 pudieran pagar. Entonces hacemos nuestra división aquí, 6 por 5, 30, y 6 por 6, 36. O sea que cada uno tendría que pagar 56 pesos. Un pago de 56 pesos por persona. Y ahora es donde interviene el otro dato, ¿no? El dato adicional de que cada uno va a tener que, bueno, los que sí pueden pagar 28 pesos adicionales. Entonces vamos a sumar a este costo los 28 pesos que ahora tienen que pagar más para ayudarles a los demás a poder entrar. Entonces hacemos la suma de 56 pesos más 28 pesos. Y esto nos da igual a 84 pesos. O sea, eso es lo que van a tener que pagar por persona ahora los estudiantes que sí traen dinero. Bueno, entonces finalmente lo que tenemos que hacer es dividir la cantidad total de que hay que pagar en la taquilla, 336 pesos, entre los 84 pesos para ver cuántas personas van a cubrir ese monto. Entonces vamos a dividir 336 entre 84. Entonces aquí tomamos dos dígitos, aquí dos dígitos, pero como este número es menor que el de afuera, tenemos que agarrar los tres dígitos para que 336 sea mayor que 84. Buscar una tabla del 84 que se acerca a 336, o de hecho debería de dar exacto. Por ejemplo, si redondean ustedes aquí a la tabla del 8 y aquí al 33, quitando un dígito de afuera y un dígito de adentro, sería a 8 por 4, ¿no? 32 es como lo más cercano. Vamos a confirmarlo aquí. 84 por 4. 4 por 4, 16. Tenemos 1. 4 por 8, 32. Y 1, 33. Exactamente, son 4. Entonces, 4 personas. Esto quiere decir aquí en la división que 4 personas son las que van a cubrir todo ese monto pagando 84 personas. Entonces vamos a poner aquí 4 personas, 4 estudiantes van a pagar, y como en total pues están asistiendo 6, los que no podrían pagar pues es la diferencia, ¿no? O el resto, que serían 2, y 2 estudiantes o 2 personas pues no pagarían, ¿no? Que esa es la pregunta. ¿Cuántos estudiantes no pueden pagar? Pues 2 son los que no pueden pagar, y estaríamos hablando del inciso B, que es la respuesta que nos da 2. Y así entonces ya vimos cómo resolver este tipo de problemas. Igual, como pueden ver hasta el momento, no hay una fórmula o no hay una, digamos, receta para resolver todos los problemas por igual. Cada problema tiene sus particularidades y lo tenemos que entender y diseñar de alguna forma para que podamos resolverlo adecuadamente. Entonces por eso se llaman problemas de razonamiento, porque aquí tú tienes que poner la capacidad de pensar que tienes, pues para ver cómo resolver estas situaciones, ¿no? Vamos a hacer otro ejemplo, que es el 29. Ahora me salto hacia el 29, lo voy a leer primeramente. Dice: la edad de Rodrigo es el doble de la edad de Héctor. Entonces, bueno, ahí vamos a tener ya un dato. Voy a poner las iniciales, por ejemplo, voy a usar la R para la edad de Rodrigo. Y dice que la edad de Rodrigo es el doble de la edad de Héctor. Bueno, entonces R representa la edad de Rodrigo. H representa la edad de Héctor. Y entonces vuelvo aquí a representar esto, ¿no? Dice que Rodrigo tiene el doble de la edad de Héctor. Eso ya sería un dato en base a estos símbolos que yo asigné. Si hace 10 años la relación de sus edades era un séptimo, ¿qué edad tendrá Rodrigo dentro de 5 años? Bueno, entonces vamos a plantear eso. Aquí déjenme ponerlo entonces por columnas para ir organizando la información. La primera columna vamos a poner las edades actuales.
que son R y H como tal. Actualmente Rodrigo tiene una edad R que no conocemos y Héctor una edad H que también no conocemos. Y se cumple que Rodrigo tiene el doble de la edad de Héctor actualmente. Ahora vamos a ver hace 10 años. Pones otra columna para separar ese dato. Hace 10 años. Bueno, antes de seguir leyendo, hace 10 años tenemos que anotar eso que es muy básico, muy importante. Rodrigo ahorita tiene una edad R que no conocemos y hace 10 años tendría una edad R menos 10, ¿no? O sea, si Rodrigo ahorita tuviera 25, pues hace 10 años tendría 25 menos 10, 15 años. Lo mismo pasa con Héctor. Héctor hace 10 años tendría una edad H menos 10. Entonces ahora sí, bajo esta consideración de que fue hace 10 años, dice, nos lleva a una condición, vamos a anotar aquí. ¿Qué condición se cumple hace 10 años con las edades de ellos? Dice que la relación de sus edades era de un séptimo. Esta palabra relación también se le puede llamar razón, y la relación o la razón resulta ser un cociente, o sea, una división de una cantidad entre otra. Eso es lenguaje matemático. Entonces, ahí muy importante que sepan, cuando habla de una relación, de una razón o de un cociente, son sinónimos. Se refieren a hacer divisiones o fracciones. Todo eso es lo mismo. Entonces vamos a dividir las edades de ellos. Dice, va a haber una razón, o sea, una división de estas edades, pero esa división o esa razón tiene que ser igual a un séptimo. Un séptimo te va a dar la clave para saber cuál de estos dos va arriba y cuál va abajo. De hecho, como pueden ver, en un séptimo el numerador, el número que está arriba es menor, 1, con respecto al 7 que está abajo. Lo mismo tiene que ser en la fracción que vamos a plantear aquí. La edad del menor tiene que ir arriba, porque 1 está arriba es menor. Y la edad del más grande de ellos dos tiene que ir abajo, porque 7 es más grande que 1 también. Entonces seguimos ese mismo orden que nos dice la fracción. Un séptimo o 1 a 7, esa es la razón o la proporción. Les digo, tiene muchos nombres, ¿no? Se refiere a lo mismo, una fracción al final de cuentas. Entonces, ¿quién es menor? Bueno, me voy a guiar por lo que dice al inicio, que Rodrigo actualmente tiene el doble de edad que Héctor. Sí, evidentemente bajo ese dato, pues Rodrigo es más grande porque tiene el doble que Héctor, tiene el doble de edad, le duplica la edad. Entonces, Héctor es menor. Esta edad de Héctor, H menos 10, como es el menor, al igual que el 1 en esta fracción, va arriba. Y R menos 10, porque Rodrigo es mayor, tiene que ir abajo de la fracción. Y así es como se acomodaría la fracción. Si la ponemos al revés, ya estaría mal. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros es resolver el problema. Bueno, la ecuación más bien, perdón. Ya resolver la ecuación. Hasta aquí ya llevamos la parte, digamos, yo creo más complicada, que es plantear la ecuación y los datos interpretarlos correctamente con el lenguaje matemático. Ahora vamos a resolver esta ecuación. Bueno, primeramente lo más fácil sería aquí, que esto que está dividiendo lo paso multiplicando el otro lado del igual, y este 7 que también está dividiendo lo paso multiplicando el otro lado. Vamos a hacerlo así. Vamos a continuar aquí. Entonces sería 7 por h menos 10 es igual a 1 por todo esto que pasa dividiendo, r menos 10. Multiplicamos 7 por h, son 7h, menos 7 por 10, menos 70, igual a, el 1 pues no afecta, nada más queda r menos 10 ya sin paréntesis. Y esta ecuación, bueno, ya va quedando en una forma más sencilla, pero tiene dos incógnitas, h y r, y nada más debemos de tener una sola incógnita para poderla despejar. Para eso vamos a usar este dato, que r vale 2h. Entonces, en vez de poner r aquí, pongo lo que vale, o sea, 2h aquí. Vamos a hacerlo. Entonces vamos a sustituir que r es igual a 2h.
en esta ecuación, 7h menos 70 es igual a R, pero R vale 2H, que es el valor de R, menos 10, nos dice la ecuación. Y entonces la ecuación ya nada más tiene una sola incógnita, que es H. Vamos a agrupar las H's de un lado, reducimos términos semejantes como ya sabemos y despejamos H finalmente. Entonces H va a ser igual, bueno, 7H menos 2H, ¿verdad? Este está sumando, pasa restando. Lo que no tiene H lo paso del otro lado, menos 10 más 70. Entonces términos semejantes, aquí serían 5H igual a 70 menos 10, 60. H va a ser igual a 60 entre 5, lo cual nos da 12. Entonces ya tengo la primera edad, la edad de Héctor. Héctor actualmente tiene 12 años, ¿no? Entonces, bueno, es un niño apenas, va en la primaria. Y luego vamos a sacar la edad de Rodrigo, que es el doble de Héctor actualmente, o sea, el doble de 12. Actualmente entonces Rodrigo tiene 24 años. Y bueno, pues sí, ya como era de esperarse, pues es mayor, ¿no? Mayor de edad incluso. La pregunta es, ¿qué edad tendrá Rodrigo dentro de 5 años? Bueno, esa es la edad actual. Dentro de 5 años, ¿no? O sea, cuando pasen 5 años, pues únicamente, pues ya nada más le suma 5. 24 más 5. O sea que dentro de 5 años Rodrigo pues va a tener 29 años. Y esa es la respuesta ahora sí correcta que nos están pidiendo, que es el inciso C. Y bueno, hemos resuelto el cuarto problema de este tutorial. Vamos a ver un último problema. Déjenme ver antes cómo vamos de tiempo, porque la cámara no me da para más de 30 minutos de grabación en este momento. Entonces bueno, todavía tenemos unos minutos para poder resolver uno más. Y bueno, disculpen los problemas de iluminación, pero el problema del foco es que me refleja la luz en el pizarrón y dependo de la luz natural totalmente. Voy a resolver el problema 34. Vamos a resolver entonces el 34, igual de la sección de habilidad matemática del cuaderno de reactivos. Lo voy a leer. Dice, una bolsa hay 60 bolas. Por cada 2 bolas azules hay 7 verdes y 3 amarillas. ¿Cuál es el número de bolas amarillas que hay en la bolsa? Esa es la pregunta. Entonces vamos a anotar los datos. En total en la bolsa, ¿sí? Tenemos aquí una bolsa y entre todas estas esferas o bolas va a haber que son 60 bolas en total. Por cada 2 azules, entonces vamos a anotar eso. 2 azules, va a haber una correspondencia de 7 verdes y también va a haber 3 amarillas. Pues están en una proporción fija en esa bolsa. Por cada 2 azules va a haber 7 verdes y 3 amarillas, tal cual, ¿no? Se da esa proporción fija. Entonces nos pregunta el número de bolas amarillas que hay en la bolsa, ¿sí? Entonces, primeramente vamos a plantear una ecuación aquí, ¿no? Digamos que X va a ser el número de bolas azules, Y o Y el número de bolas verdes, y Z le voy a llamar el número de bolas amarillas. Entonces en total hay 60, es decir que si tú sumas X más Y más Z con esas variables que asigné para cada color, pues debe ser igual a 60. Ahora lo que nosotros vamos a plantear aquí es esta proporción que es fija. La proporción se refiere a lo que estábamos comentando en el problema anterior, es decir, una fracción, una igualdad de fracciones básicamente, ¿sí? Entonces vamos a tener aquí mucha atención con esto. Por ejemplo, yo puedo plantear
que X, que es el número de bolas azules, sobre Y, que es el número de bolas verdes, será igual a estas proporciones fijas, ¿sí? Estas proporciones, repito, son fijas. Entonces las podemos usar en cualquier momento. Aquí las azules corresponde a 2 sobre 7. Entonces ahí tienes una primera proporción, perdón. X entre Y igual a 2 séptimos. Ahora, también podemos establecer la proporción, por ejemplo, de X entre Z. X entre Z, X vale 2 y Z, que es amarilla, es 3. Entonces esa proporción X sobre Z valdría 2 tercios en todo momento en este problema. Y luego también podríamos combinar verdes con amarillas, es decir, Y dividido entre Z igual a 7 para y Z 3. Entonces esta proporción Y sobre Z vale 7 tercios en todo momento. Con estas igualdades, con esas proporciones o esas fracciones, nosotros vamos a poder hacer despejes, ¿no? Realmente aquí ahora la idea consiste en hacer despejes. Como nos pide el número de bolas amarillas, que es Z, lo que me va a convenir es dejar Z en la ecuación. Esa no la voy a mover porque esa es la incógnita. Esta es la pregunta, ¿sí? No pierdan de vista qué nos están preguntando. ¿Cuántas bolas de color amarillo hay en esa bolsa? O sea, Z. Entonces Z me conviene dejarla igual, sin moverla. Y vamos a despejar de las otras igualdades X y Y en términos de Z. Por ejemplo, aquí X, puedo despejar de aquí X de esta segunda fracción. Y Z, que está aquí dividiendo, sería multiplicando. Vamos a hacerlo. Entonces de aquí, de la segunda fracción, X es igual a 2 tercios por Z. Lo mismo haría con Y. En vez de poner Y, despejo de aquí Z, perdón, está dividiendo, va a pasar multiplicando. Y así entonces se puede sustituir eso en la ecuación de arriba. Vamos a hacer la sustitución de eso en esta ecuación X, pero X vale esto, ¿no? 2 tercios de Z más el valor de Y, pero Y vale esto, 7 tercios de Z, más la misma Z igual a 60. Y entonces, pues magia, ¿no? Porque ya tenemos una sola ecuación con una sola incógnita, que es Z. Vamos entonces a reducir los términos semejantes en Z y la despejamos para saber cuántas bolas amarillas hay en la bolsa. Entonces aquí son 2 tercios más 7 tercios, es directo por ser el mismo denominador. 2 tercios y 7 tercios serían 9 tercios de Z más Z igual a 60. 9 tercios es exacto, 9 entre 3 es 3Z más Z igual a 60. 3 más 1 serían 4Z igual a 60. Seguimos de este lado. Y finalmente este 4 que está multiplicando pasaría dividiendo. Y Z vale 60 entre 4, que es igual a 15. Entonces ya tengo resuelto el problema. La pregunta de cuántas bolas amarillas hay en la bolsa son 15, que es el valor de Z en mi problema, el inciso D, y entonces concluimos aquí ya de resolver los problemas. Igual si tú quisieras saber cuántas azules, que es X, y cuántas verdes, que es Y, nada más sustituirías 15 aquí, 2 tercios de 15, y 15 aquí para las verdes, 7 tercios de 15, y ya tendrías todos los colores que hay en la bolsa. ¿De acuerdo? Entonces aquí concluimos con este tutorial. Espero que sí les sea de buena utilidad.